Nuestra compañera de Punto Final, María Horna, ha seguido durante meses toda la información relacionada a Eric Moreno. Ella nos enseñó este circuito cerrado de una de las viviendas de Eric Moreno en Paraguay, cómo seguía trabajando con las organizaciones criminales que cobraban cupos en Lima Norte, aquí en nuestro país. Y ahora también nos va a dar más detalles del caso. María, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas tardes. Bueno, María, finalmente se dio esta captura interesante porque recuerdo estos videos que nos mostrabas con audio incluido de cómo Eric Moreno trabajaba, coordinaba, seguía altamente operativo, ¿no? Con todas sus extorsiones y actos de sicariato. Y cómo tenía esta casa lujosa, algo que se condice con el lugar donde finalmente es capturado anoche. Exacto, Lorena. Estos videos son determinantes y relevantes en la investigación que ya empieza después de la captura de Eric Moreno, alias el Monstruo. Porque si bien es cierto, se hablaba que él estaba detrás de las extorsiones, que él era el que lideraba la organización criminal Los Injertos del Norte, pero estas imágenes son reveladoras porque se puede confirmar en vivo, digamos así, cómo es que él articulaba toda esta serie de amenazas, cómo coordinaba con las personas que tenía de aliados en nuestro país, cómo articulaba para que el dinero que salía ilícitamente, producto de las extorsiones, pueda ser depositado en las cuentas receptoras y luego tener un destino en Paraguay. Y lo que ha señalado es muy importante, a diferencia de la vida de lujo que él estaba llevando hace unos meses. Recordemos que él escapó de un primer operativo que se realizó en Paraguay, específicamente en el distrito de Acre. A raíz de ese punto es que se le cerró todo el financiamiento a Eric Moreno Hernández. La policía logró, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y lavado de activos, rastrear todo ese dinero y se logró por primera vez congelar las cuentas que habían sido identificadas como cuentas que recibían el dinero producto de las extorsiones a empresas de transporte, comercio, empresarios en Lima Norte. Y eso fue un punto fundamental, porque sin ese dinero él ya no tenía, digamos, la capacidad para salir de Paraguay, para poder irse, porque en un primer momento se tenía en información que él regresaría a Bolivia, donde estuvo los 2 primeros años después de su salida del Perú. Por supuesto, detalles importantes. Cortar las fuentes de dinero, y eso siempre es lo que se habla cuando se trata de capturar y destruir a estas organizaciones criminales. Realmente rastrear el dinero, la captura de la financista, la detención de su madre, incluso en algún momento de la que se supone era su pareja en el Perú, con la que se le ve incluso en unos videos, entiendo, en Paraguay, pero luego se habla de otra pareja también que tenía Paraguay allá. Si nos puedes revelar un poquito más información, María, por favor. Exacto, a él se le ha capturado y junto a él estaba Dayana Martínez Valdés, es una ciudadana paraguaya a quien conoce en Bolivia. Ok. Los primeros años que Eric Moreno sale de nuestro país estuvo oculto en Bolivia, en Santa Cruz. Es en ese entorno que conoce a Dayana Martínez Valdés. Luego, cuando la policía peruana confirma que él estaba fuera de nuestro país, porque recordemos que él en todo momento, con audios, incluso con simulación de algunos videos, hacía creer que se encontraba en nuestro territorio y que la policía era incapaz de rastrearlo. Ajá. Sin embargo, la policía logra confirmar que él estaba en Bolivia. Cuando él obtiene esa información, sale hacia Paraguay. Dayana ahí cumple un rol muy importante porque tú bien hablabas de todo el manejo del idioma que tenía esta persona. Ella es quien lo ayuda a encontrar en un primer momento la casa en San Lorenzo. Hemos pasado algunas imágenes de la primera ubicación donde Eric Moreno estuvo en la casa de San Lorenzo Ajá. antes de alquilar la casa de Acre, donde pudimos obtener estos videos, estas imágenes, estos audios. Cuando hubo fallo del primer operativo, no se le encuentra, se captura en Bolivia a la madre de su hijo, a quienes
se le conoce en la policía como la patrona, quien también, a pesar que él trató de decir que ella era inocente y que solo la llevó a Paraguay porque tenía miedo que atenten contra su vida y con la de su hija, eso queda descartado porque en estos videos ella incluso Ujú. conversa con él sobre las extorsiones, coordina con él, seguían el paso a paso de la información de periodística que había en el Perú y hay un video revelador donde ella le señala: es la empresa a la que tú ya has estado extorsionando. Es decir, ella estaba al tanto de todo el mecanismo delictivo que tenía Eric Moreno. Hay... Dayana, Ajá, cuéntame, cuéntame. sí, Dayana en ese momento, Lorena pasó a ser la receptora del dinero que llegaba desde Lima. Porque la estrategia también era esa, que el dinero lo reciban personas que no tenían ningún vínculo con Eric Moreno, Ujú. porque lo primero que hace la policía pues es rastrear a familias directas, familia alrededor que esté al lado de este delincuente. Sin embargo, Dayana fue identificada como una de las personas que recibía el dinero en Paraguay. Cuando él logra fugar del primer cerco policial, Ajá. se queda en todo momento con ella. También hemos mostrado imágenes de las primeras casas donde él habría estado oculto, pero ya sin dinero. O sea, Ah, el perfecto. dinero para él prácticamente ha sido la primera fase para que él llegue a este momento de captura, porque ya no podía en este momento alquilar vehículos, alquilar viviendas, quizás corromper algunas autoridades en la frontera para poder pasar de un país a otro, y él ha tenido que mantenerse oculto en Paraguay. Al mantenerse oculto en Paraguay, la investigación de la División contra el Crimen Organizado, en este caso, ha seguido muy de cerca las últimas comunicaciones, porque definitivamente él mantenía contacto con algunas personas que aún le rendían cuentas desde nuestro país. Y ahí se logró determinar que la modalidad cambiaba. Con el dinero que ellos estaban recibiendo, hubo dos mujeres que viajaron hasta Paraguay para llevar el dinero que en un momento iba a ser entregado a Eric Moreno María, Hernández. Todo ese seguimiento, toda esa articulación la ha seguido muy de cerca la policía, en este caso la División contra el Crimen Organizado de la DINCRI. por supuesto, seguimiento de meses, un trabajo minucioso, por decirlo menos, y estamos viendo unas imágenes que tú habías registrado, que tú tenías sobre el lugar previo, porque sabemos que hubo dos operativos previos donde logró fugar Eric Moreno. Lo datearon, por hablar en criollo, de lo que iba a ser su inminente captura, ¿no? Ahí estamos viendo una casa celeste. Exacto, esa es la primera casa que está vinculada a familiares de Dayana Martínez Valdés. Ok. Eric Moreno encontró en Dayana, digamos así, una fuente de protección. Incluso se quedaron en San Lorenzo, como lo hemos podido confirmar con la captura, porque es un lugar conocido por esta familia, un lugar muy lejano, un lugar muy tranquilo, donde no hay incidencias delictivas. Por ende, se decía que la policía no iba a llegar a ese punto, o personas que están alrededor de estas viviendas no iban a reconocer en un primer momento a Eric Moreno, porque efectivamente no hay ningún registro de delito que él haya cometido en ese país, ¿no? Salvo que haber usado como un escondite y desde ese país haber organizado, o mejor dicho, haber creado toda una estrategia de extorsión, sobre todo en Lima Norte. En este caso se ha dado esta captura. Interesante también que al momento del allanamiento, uno pensaría que el líder de los injertos, el cabecilla, el más buscado, iba a tener dentro huestes que lo defiendan a muerte, armas, explosivos, pero entiendo que la policía paraguaya lo único que ha incautado son 4 celulares. Exacto, son los celulares con los que él ha continuado operando, continuado enviando los mensajes extorsivos a empresarios que también atemorizados por esta situación, porque hemos sido testigos cómo esta organización criminal asesinaba a transportistas aún cuando estaban llevando sus unidades, cuando tenían pasajeros dentro de los vehículos. Toda esta situación generó que el empresario de Lima Norte, una vez que recibía un mensaje extorsionador, acepte pagar para salvaguardar su vida. Entonces, él ha continuado en esta mecánica, no a una mecánica muy diferente a la que tenía en un principio, incluso ya hubo
hubo, digamos así, cómplices que estaban en nuestro país que le dieron la espalda, porque ya este flujo de dinero se había cortado. El dinero realmente es lo que mantiene activo a esta organización y él con eso podía comprar armamento, motos para sicarios y darles incluso a estos delincuentes un estilo de vida que llevaban también en nuestro país, todo avalado por el miedo y el terror que le generaban a los empresarios de Lima Norte.